Pero lo que arruinó la paz y el perfecto amor que estaba en este momento fue ver la imagen de Taya junto con una linda niña. Eso es algo que rompió el corazón de Jaiso. Podría darle todo lo que quisiera a Taya, menos darle una familia. Recuerda exactamente las palabras de la doctora. No poder tener y no tener era exactamente lo mismo. Así que camino a casa fue pero tan silencioso. Él lo había notado. Preguntaba si se había equivocado o la había hecho enojar. Ella solo evadía el tema y le decía que no era nada. Incluso el tratar de apartarlo y decirle que no tenía nada que ver con él. El osito de peluche se había caído. Se dio cuenta de la manera en la que estaba, así que estaba a punto de recoger este peluche. Cuando Taya la agarró por la fuerza, la arrinconaba a la pared y le preguntaba que si acaso estaba pensando en él. Y para el enojo de Taya, simplemente le pedía una disculpa. Ni siquiera trataba de ocultarlo o negarlo. Incluso pensó en las tonterías que estaban haciendo hace un rato, divirtiéndose como si fueran una pareja completamente feliz. De verdad pensó que por un solo momento eran ellos dos. Claramente se besaban, pero se besaban con furia, con una reacción distinta. Y así finalmente lo terminaba apartando con frialdad. Le dejaban claro que a partir de aquí podía regresar a casa sola. Y en estos casos, Taya de verdad estaba enojado. Pensó que estaban avanzando y finalmente Jaiso siempre retrocedía. Siempre era ella la que daba un paso atrás y luego se lamentaba de dar ese paso atrás. Pero también llegaban los informes al presidente. Le decía que el primer joven maestro se estaba portando muy bien, estaba siendo responsable. No es el más aplicado, ¿verdad? Pero entiende con rapidez y se adapta fácilmente al trabajo. Y el segundo joven maestro ni siquiera pudo terminar la oración cuando recordó esa vez. Lo mandaron a vigilarlo. Y de repente pensó que se le había perdido. No se dio cuenta cuando salió al lado de él para preguntarle por qué lo estaba siguiendo. Mientras tanto, Jaiso nuevamente trataba de conseguir otro nuevo trabajo. Incluso su jefe, el de la barbacoa, estaba tan sorprendido de que otro trabajo a medio tiempo. ¿De verdad su cuerpo va a resistir tanto trabajo? Era un jefe que realmente se preocupaba por ella. Se preocupaba por cómo estará, por su salud. Incluso le decía que el próximo mes le subirá un poco más la paga. Pero es que tantas cosas pasaban dentro de su cabeza. Mientras pedía ayuda a otra gente, trataba de hacer su esfuerzo para que ellos dos se fueran a mudar juntos, lo hería. Siempre traía en la cabeza eso. Todo va a acabar en infelicidad. Todo va a acabar de la misma manera. Así que fue cruel, distante, y aunque lo presionó bastante, aunque le dijo tantas cosas, y aunque estaba jugando al tira y atrapa, aún así él se mantuvo a su lado, y se lo pensó. Quizás esto pueda ser felicidad. Quizá puedan estar juntos, incluso si no es para siempre. Pero todo puede cambiar en un instante. El hermano mayor paseaba por todo el barrio para buscar a aquella mujer que estaba encantada de su hermano, pero juzgaba el lugar donde trabajaba. Entonces, ¿solo está jugando con ella para permitir que esté trabajando en este sucio basurero? Pero sí, tuvo una vista exactamente de Jaiso. La analizaba con detalle y presenció cara a cara aquella belleza inusual y escondida de Jaiso. Preguntaba, ¿tiene hijos? ¿El divorcio estaba hecho recientemente? Le decían que todo estaba bien, pero para él esa mujer se veía patética, vistiendo miserablemente, atándose el cabello tan horrible. Parece también una campesina. Se imaginó una mujer más diferente, una mujer perfecta, pero de verdad se da cuenta que Taya hasta los gustos de las mujeres estaba tan loco y perdido. Ella trataba de comunicarse con Taya, que parece que no le había contestado, mientras enfrente dos acosadores la estaban observando, diciendo que era también una mujer muy ocupada. Diferentes empleos de medio tiempo tiene todos los días ocupados. Pero para él, esto era un plan perfecto. Pero después de eso fue corriendo a visitar a la doctora, actuando como una dulce escena de madre e hijo. Realmente estaba tan feliz de ver a su querido hijo.
Todo estaba bien, consintiéndose, hablándose bonito. Pero el tema cambió cuando mencionó su pierna. Sí estaba bien, solo que estaba harto de tantas inspecciones. De verdad era tan fácil darle todo a él y terminar con ese bastardo en la basura. Pero su madre sabía que ella ya había participado en ese juego también, así que le mencionaba: tu padre muy pronto te va a hablar, va a hacer que vayas en su lugar a un evento muy importante. Así que eso es un avance. Sabía que sí, aquel hombre que siempre cuidaba demasiado la identidad de sus hijos, ahora lo mandaba a una gran reunión social para que representara a la familia y así darse a conocer, incluso antes. Cuando le rogaba tan siquiera que le diera un poco de su afecto, ni siquiera trataba de mirarlo. Ahora trata de ser el verdadero padre, de actuar como un padre de verdad. Pero bueno, no le iba a quitar el hecho de que eso era un avance. Pero loco se sentía regocijado en la gloria. Participaría en un evento y no sería tan tonto como su hermano, tan horrible persona para andar con mujeres divorciadas, dejadas y campesinas, como si él no se revolcara con cualquier mujer que se le pusiera enfrente. Pero bueno, tampoco podía dejarlo así. ¿Cómo podía meterse debajo de la piel de Taya? Que de verdad tenía tantas ganas de hacer algo tan repugnante para tan siquiera ver una reacción. Quería provocarlo, una reacción cualquiera. Quería hacerlo saber que estaría ahí para siempre atormentándolo una y otra vez. Pero no solo eso, avances ya estaban haciendo en todos lados. Ni siquiera se puede identificar si eran de parte de Taya o de su hermano. Pues ellas mismas se habían dado cuenta que últimamente hombres de traje estaban dando vueltas por todo el lugar. Incluso le decía que si no estaba segura de ir a casa, podía hablarle a aquel joven elegante, pero no. Hoy tampoco había venido. Y como siempre les dije, Haiso hacía eso. Alejaba a Taya y cuando lo veía alejado empezaba a llorar por su presencia. Ahora está aquí llorando porque a pesar de que ella lo alejó, él siempre iba a verla. Además, siempre era el primero que mandaba mensaje. Ahora ella ha mandado mensaje y él ni siquiera ha respondido. Ahora estaba demasiado triste. La había escrito primero y simplemente la dejó en visto. Incluso tuvo flashback. Eso era algo normal en ella, enviar mensajes y no recibir respuesta. Estaba tan acostumbrada, pero ahora le duele. Taya le había ablandado el corazón y ahora simplemente se acabó. Pero no nos podemos sentir mal si Haiso fue la que hizo eso. Incluso esa conversación sonaba junto a Jay. ¿No le ha respondido de verdad? Si no le responde, tal vez se sentirá herida. Pero en este momento no lo pensaba así. Incluso yendo a una reunión con tal peligro enfrente de él, pues estaría cara a cara frente a su padre. Pero también pensaba en Haiso. Hace tiempo de verdad creía entender sus pensamientos, porque probablemente eran demasiado parecidos. Pero ahora enfrente de su padre, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Odiaba que parecieran iguales. Siempre trató de esconderse de él o incluso acercarse para leer su mente. Pero ahora que habían sido tan distantes, ni siquiera sabe qué reacción es esa. Le mencionaba que prontamente harían un evento de la galería de su madre. Sería muy afortunado que alguien familiar estuviera junto a ella. Así que le decía que él era el afortunado que acompañaría a su madre. Una noticia que le había caído horrible. Esa mujer no era su madre. Sabía que era un avance, que prácticamente a él le estaban heredando todo, pero ni siquiera sabía cómo sentirse. Tantas cosas en la cabeza. Este suceso, Haiso, de verdad no la podía entender. ¿A poco no era mejor agarrarse de la mano y huir? Pero recordaba aquella vez que le preguntó que si él era un acompañante o algo así. Como si fuera tan natural, como si no le molestara el hecho de que pasara una noche con otra mujer. Pero él no es así. Ahora está tan preocupado. De verdad, ya no sabía ni qué hacer.
Pensaba que esa noche había tirado ese osito como si fuera una simple tela. Se pone tan ansioso que no pudo evitar llegar. Se topó con una escena algo impactante, pero antes de seguir dando un paso más, escuchó la voz de Haizo diciéndole que no se le acerque. Sabía que era él, pero esta noche no lo iba a ver, porque siempre se le terminaba apareciendo en sus sueños. Ayer, antier, los días pasados. Él había prometido venir incluso si hacía frío. Le propuso dejar sus cosas aquí. Ni siquiera viene a ver aquí. Ni siquiera tan solo un día pasa por estos rumbos. Le llama, le manda mensajes y no responde ni uno solo. Le había dicho bien que no entrara. Justamente ya la había atrapado entre sus brazos. Estaba tan enojada. ¿Por qué Taya no hacía caso incluso en su sueño? Así que tan pronto, estos dos se vieron envueltos en una ola de calor porque llegaron y se besaban. Pero lo extraño es que Haizo seguía creyendo que esto era un sueño. Pero al verlo ahí, dándole esa mirada, se le hacía tan extraño. ¿No se supone que ya debería haber despertado? Incluso le preguntaba si esto era un sueño. Él le decía que no. Y le preguntaba si realmente era verdadero. Él le mencionaba que sí, pero ella creyó que era un sueño, porque la verdad es que Taya nunca le hablaba de manera informal. Y la mañana después de hacer todas esas cosas que claramente no puedo poner, despertaron como si todos sus problemas se hubieran arreglado. Incluso salían de casa juntos. Incluso Taya volvía actualmente con sus bromas. Le decía que su querida Yuma no le daba la mano, y así tan rápido, eso se la daba. Y lo apuraba para caminar. Y es que era difícil admitir que se sentía tan feliz agarrada de esa mano, suave, caliente y cosquillante. Pero también se le venía a la mente, ¿acaso tú no quieres un futuro donde camines agarrado de la mano con un chiquillo que se parezca a ti? ¿Tú también tendrás sueños así? Y eran muchas cuestiones, muchas cosas que le hacían pensar bastante. ¿De verdad podía ser tan codiciosa y egoísta para decirle que abandone sueños así? ¿Que con ella no podrá tener tales sueños y esperanzas? ¿Que abandone su futuro prometedor por las desgracias junto a ella? Pero también la parte egoísta que según ella tenía. Puede ser hermoso si tan solo ellos dos viven juntos. Solo ellos dos. Pero lo sabían. Tal petición sería bastante extraño y difícil para arruinar el futuro de alguien. No quiere ser esa persona egoísta, pero la verdad, a veces fantaseaba con esa escena. Mientras tanto, en algún lugar a una futura heredera le hacían ir a la galería. Debe de aprovechar que estará el hijo del presidente ahí. Ella no quería, estaba negada. Recuerda que incluso que su abuelo decía que no tenía que mezclarse con esos tipos. Su padre estaba ansioso, debería de aprovecharse, incluso su abuelo ya se olvidó de eso, pero no tenía opción. Ella tenía que ir sí porque sí. Por otro lado, otro joven heredero que ya se hacía el ganador de toda la fortuna, recibía aquella terrible noticia para él. Le acababan de anunciar que Bon Taeya iría a la exposición de su madre. Pues sí, es que la verdad aquel perfecto hombre iría a esa exposición. No sin antes no dejar de pensar en su mujer, dándose cuenta y admitiendo que Haizo por fin está enamorada de él. Pues sí, prácticamente habían arreglado sus problemas, volvían a la rutina habitual, mientras él estaba tan serio, haciendo documentos de la empresa. No se olvidaba de mandarle mensajes a Haizo. Siempre, durante todo el día, estuvo atento a su celular, mandando fotos como jóvenes enamorando. Pero también Haizo ya le estaba agotando. Ahora le mandaba todo el tiempo mensajes y también le mandaba fotos. Incluso lo pensaba. Esto no será como aquellos maridos mandando fotos y pruebas para que no piensen las esposas que está tonteando afuera. Incluso lo pensó. Debería ella también mandar alguna foto. Aunque realmente Haizo no sabía cómo hacerlo. Recibió aquella foto, pero él quedó observando atentamente esa mano. Le había pasado un nuevo plan por su cabeza, y obviamente esto lo hacía muy feliz. Pero un hermano arreglaba sus problemas, otro se hundía en ellos. De verdad pensó que tan solo un poco su padre tenía un poco de afecto por él. Pensó que tal vez sí, lo dejaba lejos, pero mostraba interés. Que se preocupaba por él, aún se desviara del camino, se enchuecara un poco.
Si tu hijo se equivocaba, te preocupabas tan solo un poco como cualquier otro padre. Aunque en sus ojos había frialdad, tal vez pensó que dentro de ahí había un poco de sentimientos hacia su hijo. Pero claro, era alguien que no parpadeaba tan siquiera un poco por la muerte de sus hijos. Incluso se arrepentía. Por algún momento en la cabeza se le pasó ser un buen hermano. Algunas veces realmente pensó en dejarlo vivir, no llevarlo al límite. Dejarlo vivir ahí como si nada. Al menos ponerlo en su lugar, o bien se diera cuenta de cuál era su lugar. Pero después, le quitó todo. Todo lo que era para él, todo lo destinado para él se lo estaba arrebatando. Y lo peor es que él ni siquiera tiene una buena carta. Incluso se parecía demasiado a ese hombre. Perfecto, frío como una estatua, ni una reacción, ni una emoción. Pero el reflejo de aquella mujer divorciada le llegó a su mente. Tal vez eso podría acabar con él. Se levantó decidido. Voy a intentar tocarla. Tal vez eso funcione. Si solo está jugando con ella, no le importará lo que pase. Pero, si de verdad va serio con él se volverá loco. Hará una reacción. Y eso nos demostrará la ventaja que tenemos. Pero ahora ya estaba solo junto con Jay. Le preguntaba que le dijera la verdad. ¿Acaso estaba siendo amenazado? ¿Tenía una bomba dentro que si no respondía cada 5 minutos explotaría? Pero no era nada de eso. Es que solo temía que Jesús se sintiera herida. Recordando aquella plática, ¿acaso no le había mencionado que era una tontería? Pero es que quería hablar en un tono serio. El primer amor de la gente no se cumple. Estaba por seguro. La persona que más amas, la persona que le has entregado todo tu corazón, jamás se cumple. Pero al ver que su jefe estaba tan decidido, realmente se daba cuenta de que tal vez era un estúpido enamorado. En ese tiempo tampoco lo entendía. Se sentía tan desesperado por cumplir todas las expectativas de aquella mujer que realmente se sintió morirse cuando todo se le fue arrebatado de golpe. Pero bueno, ¿qué le parece a alguien que estaba dispuesto a perderlo todo por una mujer? Pero bueno, él lo sabía. El dinero es mejor estar cerca que el amor. El dinero no traiciona. Trabajará unos años más y cuando se decida casarse se encontrará con una mujer con plata y dejará este trabajo, ganándose la risa de Taeya por aquel plan tan descabellado, pasando un momento agradable, pero todo se fue a la tensión cuando Taeya le preguntó qué tanto le dijo al presidente de él. Pero el plan estaba a punto de comenzar. Llegaban a aquel motel donde Haeseo trabajaba. Se dio cuenta la señora de la extraña situación que estaba aquí, pues un hombre con un aspecto bastante extraño estaba enfrente de él para hacerle una de las propuestas más peligrosas de su vida.